¿Se normalizó ya? Ajá. Ahora sí, ¿sí? ¿Ya está? Ok. ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Se mira la pizarra bien? ¿Se escucha bien? A ver, confirmen. Ok, muy bien. Listo. A ver, vamos a ver. Entonces, eh, he sido claro en el ejercicio 3, ¿sí? ¿No? Se establece una corriente, prácticamente se resuelve muy parecido a esto de acá. ¿Está bien? Luego se hacen las operaciones, ¿está bien? ¿Correcto? De esa manera, ¿ya? Número 4. Dice, la intensidad de corriente eléctrica en un conductor varía en el tiempo según la gráfica. Determina el número de electrones que atraviesa la sección del conductor de T0 hasta T igual a 16. Mira, aparece una gráfica acá en el problema donde este eje es el eje de la corriente en amperios, este es el eje del tiempo medido en milisegundos. Acá sería para T igual a 0, acá sería para T igual a ¿cuánto? Para T sería 16. 16 milisegundos. Recuerda que este prefijo mili hay que trabajarlo como 10 a la menos 3. Y en el caso de la corriente no hay ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, en el momento cero, la corriente, ¿cuánto vale? Vale 2. Mira, gráfica de la corriente en términos del tiempo. Notita, ¿qué ocurre? Mira, la corriente en el transcurso del tiempo puede ser constante o variable. Por ejemplo, si yo coloco una pila en los extremos de un foco, por ejemplo, unido con un cable de cobre, entonces la corriente establecida va a ser constante. ¿Por qué? Una fuente de voltaje constante o directo te va a producir una corriente directa y constante. Pero si el voltaje es alterno, ¿qué pasa? La corriente también es alterna, cambia en el tiempo. Entonces la corriente puede variar de diferentes maneras, ¿no? Linealmente, cuadráticamente, como quiera que sea. Entonces vamos a ver. Vamos a suponer, mira, que en el momento inicial, pues voy a poner la nota. La gráfica estaría así más o menos. En el momento inicial hay un valor para la corriente. ¿Me entiendes, no? Entonces, ¿qué pasa? La corriente a partir de empieza a disminuir, disminuir, y luego, no sé, llega hasta por acá. Empieza así, disminuir, 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 y llega hasta por acá. Entonces, en el momento inicial para t igual a 0, hay una corriente inicial. Cuando ha pasado un cierto intervalo de tiempo t, el valor de la corriente ya ha cambiado desde I sub 0 hasta una corriente final. Estoy poniendo en general, ¿entiendes? Esta corriente es completamente variable, ¿sí? Ni siquiera varía linealmente, porque cuando es linealmente, la gráfica es una recta. Y cuando es una recta horizontal, la corriente sería constante. Y cuando es una parábola, sería la corriente varía cuadráticamente como el tiempo. Si es como un seno, entonces sería corriente senoidal. Entonces, ¿cómo se determina la cantidad de carga en una gráfica de la corriente en términos del tiempo? Simplemente se toma el área debajo del gráfico. Por ejemplo, si yo quiero desde 0 hasta t, entonces esta es mi gráfica, mira, tomo esta área de aquí. Esta área de ahí que estoy sombreando es numéricamente igual a la cantidad de carga que atraviesa la sección del conductor en la unidad de tiempo en el intervalo de 0 hasta t. Entonces, esta sería la intensidad de la corriente, es el área sombreada. No importa cómo sea el área, ¿me entiendes? El área de un rectángulo, de un triángulo. A no ser cómo aplicamos acá para nuestro caso. ¿Ya? Mírame. ¿Cómo varía la corriente? Linealmente, en el momento cero, la corriente era 2. Pasa un segundo, la corriente más pequeña, pasa 2, pasa 3, disminuye, disminuye. Cuando pasó 16 milisegundos, la corriente vale 0. O sea, la corriente va disminuyendo, disminuyendo desde 2 hasta 0 en 16 milisegundos. Como me piden la cantidad de carga desde 0 hasta 16, es como desde 0 hasta t, entonces mi gráfica sería desde aquí hasta acá, en total. ¿Sí? Entonces voy a tener que tomar toda esta área de aquí. Todo el área que estoy sombreando, ¿qué cosa es? Es prácticamente la cantidad de carga. Entonces, el área sombreada es la cantidad de carga Q. Y esa cantidad de carga Q, ¿cómo se va a calcular? ¿Cómo sería la cantidad de carga Q? Sería el número de electrones por la carga del electrón, este valor absoluto así. ¿Recuerdan lo que estamos aplicando? Aquí la cantidad de carga sería el número de electrones por la carga del electrón. Esto es lo que me están pidiendo. Entonces ya la cantidad de carga lo voy a calcular como el área. Señores, ¿y el área de qué? ¿De qué figurita es? A ver, alguien que me diga por ahí, a ver.
¿El área de qué? A ver, que todo el mundo puede calcularlo. Entonces, ¿ah? La 4 la A, dice. ¿No? Ajá, muy bien por ahí, ¿ah? Por ahí ha llegado ya Jacqueline, ¿así? A ver, entonces, voy a reemplazar. El área. El área de esta figura es el área de qué? El área de un triángulo. Entonces sería así, el área de un triángulo, en medio de la base. ¿La base cuánto vale? La base vale 16. Pero 16, ¿qué cosa? Milisegundos. O sea, por 10 a la menos 3. Por la altura ¿cuánto vale? 2. Esto sería el área. En otras palabras, esta es la cantidad de carga en un miembro. En el segundo miembro, ¿qué cosa va? El número de electrones que circulan por la carga de electrones. ¿Que vale cuánto? 1,6 por 10 a la menos 19. Y ya está. ¿Ves? Entonces, este 2 se va. Mira, si quiero lo multiplico por 10, se convierte en 16. Este 16 con 16 se va. Y acá va a quedar ¿cuánto? Va a quedar 10 a la menos 2, ¿no es cierto? Porque acá ya aparece 10, o sea, sería 1,6 por 10 a la menos 1, quería, ¿no? Entonces acá 10 a la menos 20. Esto pasa para allá, entonces el N va a quedar así. ¿Cuánto sería el N? Como el 2 se ha ido, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar 1, ¿cierto? Porque este 16 con 16 se va, 2 se va a quedar 1. ¿Por cuánto? 10 a la 20 por 10 a la menos 3, sería 10 a la 17, ¿cierto? La cantidad de electrones sería 10 a la 17. De ese modo. A ver, comentarios. ¿Todo claro hasta ahí? Bien, vamos a entrar ahora a la parte de la ley de Ohm, ¿ya? Ley de Ohm, parte 3, parte 2. Ley de Ohm. Ley de Ohm, Georg Simon. Georg Simon, físico alemán, estableció la ley fundamental de la electrodinámica. A ver, vamos dibujando un circuito parecido a lo que hemos hecho, dibujamos al inicio, ¿ya? A ver, ya esquemáticamente sería así. Yo había puesto acá una pila conectada a los extremos del material conductor que tenía cierta resistencia. Entonces, en este punto, que era el borde positivo, no sé si te recuerdas así, y acá sería el negativo. Aquí se colocó la pila. La pila tiene esta simbología así. Más menos, toda pila que te da un voltaje o una diferencia potencial expresada en voltios. Entonces acá, conectado por cables que tienen poca resistencia. Conecto acá y acá estaría la resistencia. Entonces este es positivo, acá también sería positivo, acá negativo, este tiene una resistencia R. Entonces, ¿cómo habíamos establecido? De que este de acá era el positivo, el de acá era el negativo, y la corriente que circula sería siempre de más a menos en la resistencia. La corriente ahí. Pero la corriente y la resistencia, mira, de más a menos, luego viene por el cable, donde la resistencia es completamente pequeña, por decir así, la corriente viene por acá y por la pila pasa así. Mira, cuando hay una sola pila, siempre la corriente va de menos a más. O sea, de menos potencial a alto potencial. Y luego sigue circulando. Entonces, la corriente que circula a través de un material conductor, de acuerdo a la ley de Ohm, dice que es directamente proporcional al voltaje. O sea, el voltaje, la fuente, es básicamente la que va a generar la corriente, es como la causa. Y el efecto es el movimiento de electrones en el transcurso del tiempo, o sea, la corriente, ¿no? O sea, la causa es el voltaje y el efecto sería la corriente. Entonces, en ese caso, es como una relación causa-efecto, ¿entiendes? Parecido a la segunda ley de Newton, ¿sí o no? Para que haya aceleración se necesita fuerza. ¿Cómo era? La aceleración era directamente proporcional a la fuerza, que es la causa, inverso a la masa, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver cómo establecemos la ley. Es decir, la intensidad de corriente
es directamente proporcional al voltaje inverso a la resistencia. Mira la ley de Ohm. ¿Cómo era la segunda ley de Newton? La ley de Newton viene diciendo, la aceleración que adquiere un cuerpo era directamente proporcional a ¿quién? A la masa. Recuerda que la masa es la inercia. Más masa, menos aceleración. Mayor fuerza, mayor aceleración. Más causa, más efecto. Aquí igualito. Más voltaje, más corriente producida. Y en cambio la resistencia es inverso. O sea, aumenta la resistencia, disminuye la corriente. ¿No? Entonces, este de acá es la oposición, ¿me entiendes? Acá también la masa, ¿qué cosa es? El grado de oposición al movimiento o el estado de mantener el movimiento, que es la inercia. Entonces, esto también se puede escribir así, ¿no es cierto? Que el voltaje es igual a I por R, porque acá también nosotros poníamos, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Acá sería I por R. De este modo. Entonces, tengo la ecuación para la ley de Ohm. Vamos a ver en cuanto a las unidades, a ver, entonces la unidad sería de intensidad de corriente, ¿qué cosa es? El amperio. Un amperio sería igual a ¿qué? A un voltio, ¿sí? Un amperio es igual a la diferencia potencial de un voltio aplicado a la resistencia de un ohmio, ¿no es cierto? De un ohmio así. Un amperio, ¿cómo sería entonces? La corriente que circula por un conductor de un ohmio cuando se le somete a un voltaje de un voltio. Entonces sería amperios, voltios sobre ohmios. De ese modo, ¿ya? A ver, y en este caso la corriente sigue cumpliendo con lo que habíamos establecido ya, ¿no? Sería la cantidad de carga en la unidad de tiempo. Ahora, vamos a establecer la gráfica aquí. Mira, voy a hacer una grafiquita de la corriente en términos del voltaje. ¿Cómo sería la corriente? O si quiero voy a poner así, ¿no es cierto? El voltaje en términos de la corriente. Corriente en amperios y voltaje en voltios. A ver, vamos a poner una grafiquita así para que más o menos se entienda, ¿eh? Entonces, mira, como cuando el material es óhmico, esta resistencia permanece constante. Entonces, el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Entonces, como esta es una constante, entonces, básicamente, la gráfica del voltaje en términos de la corriente va a ser una línea recta, ¿sí? Siendo R en este caso constante. Vamos a poner acá, esto es constante para materiales básicamente metálicos. Metálicos. Entonces, cuando se cumple así, ¿no es cierto? Esta ley de acá se dice que el material es ómnico, así. El material es ómnico. O sea, dicho de otra manera, ese material obedece a la ley de Ohm. Se puede escribir de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería entonces la gráfica del voltaje en términos de la corriente? Es como poner así, ¿no? Es como decir de que Y es igual a 2 por X. Algo así, ¿no es cierto? Donde voltaje Y, la resistencia vale 2 y X de la corriente. Entonces, cuando yo grafico Y igual a 2X, ¿cómo va a ser la gráfica? Obviamente una recta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, cuando yo aplico un voltaje V, aparece una corriente I. Entonces tengo este punto. Así. No hay voltaje, no hay corriente. Aplico un voltaje, aparece una corriente. Por lo tanto, mi gráfica sería una recta. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted ve la gráfica del voltaje en términos de la corriente y es una recta, entonces el material, ¿cómo se llama? Óhmico. Porque puede ser, digamos, que el voltaje ya no sea, el voltaje en términos de la corriente ya no sea una recta, puede ser una curva. Cuando es una curva, ya no obedece a la ley de Ohm, sino la ley de Ohm puede aplicarse, pero puntualmente, no de esta manera, a lo largo de todo, para cualquiera de los valores. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a poner acá como nota la gráfica del voltaje en términos de la corriente. Entonces, ¿cómo varía el voltaje por la corriente? O sea, varía linealmente en este caso. Bien, vamos a ver las aplicaciones ahora sí. A ver, hagan una calculita ahí, por favor, rapidito nomás. Vamos todos.
¿Todo listo? A ver, suban esa capturita para asegurar, porfa. Bien, muy bien. Borro acá ya. ¿No? Esta parte de acá para de una vez entrar a resolver una variedad de ejercicios que básicamente ya casi con esto estaríamos casi por decir terminando la parte del fundamento teórico de la agrupación de resistencia. Entonces, a ver, las resistencias básicamente se agrupan en serie y paralelo. Resulta ser, digamos, de que cuando, o sea, cada elemento por donde pasa la corriente, ahí se va a perder parte de la energía que da la fuente. Entonces, ¿qué ocurre? Estos elementos donde la fuente entrega energía y la energía se pierde en estos elementos, eso es lo que se llaman elementos resistivos. Son resistencias. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos un refrigerador, tenemos un lacto, tenemos una, no sé, una plancha, tenemos la lacto, todos son elementos que tienen una determinada resistencia. Entonces, ¿cómo se van a conectar? Básicamente se conectan de dos maneras básicas, en serie y paralelo. Cuando están en serie, las resistencias se conectan así, unos a continuación de los otros así, a lo largo de una misma rama así. Esta parte es sencilla, no nos vamos a demorar mucho. ¿Está bien? Entonces, bien, este sería alto potencial, bajo potencial. Ahora vamos a trabajar con potenciales. ¿Ya? Por ejemplo, este acá sería 20 voltios, 5 voltios. La diferencia potencial sería 20 menos 5, sería 15 voltios. Entonces, la corriente siempre es de alto a bajo. Entonces, la corriente sería para acá, sí. Así sería la corriente. Ahora, como esta es una rama, ¿me entiende? Donde estas resistencias de valor R1, de valor R2 y valor R3 están conectadas unos a continuación de los otros a lo largo de este punto y acá y el otro punto, de 20 voltios a 5 voltios, entonces prácticamente la corriente que pasa por R1 por R2 son iguales. Entonces esa es la definición de resistencias en serie. Por ahí pasa siempre la misma corriente. No importa cómo estén, ¿sí o no? Pueden estar en línea recta, en línea curva, cable quebrado, no sé cómo sea. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para poder determinar la resistencia equivalente o reemplazar toda esa resistencia por una sola, ¿me entiende? Entre este punto y acá, donde el más y el menos, ¿cierto? Reemplazamos todo por una sola resistencia. Esa resistencia se llama resistencia equivalente. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente? La resistencia equivalente simplemente será una sumatoria de resistencias. O sea, ¿cómo será? Será la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Qué otras propiedades hay acá? Que la corriente en 1, la corriente en 2, la corriente en 3 son iguales. Entonces, la corriente en 1, la corriente en 2 y la corriente en 3, ¿cómo son? Iguales. E igual a la corriente que pasa por el equivalente. E igual ahí. Otra propiedad, mira. Si yo pongo acá, ¿cuánto era? 20 menos 5, 15 voltios. Esos 15 voltios era 15 joules por cada cobro de carga. O sea, entonces la fuente que está entregando 15 voltios, una parte lo utiliza para que los electrones circulan por acá, otra parte por acá, otra parte por acá. Quiere decir que acá va a haber una caída de potencial así, V1, y aquí va a haber otra caída de potencial, V2, aquí va a haber otra caída de potencial, V3. Como es 15 voltios, por ejemplo, si acá se utiliza 8, acá se utiliza 2, acá iban 10, acá ¿cuánto se va a utilizar? 5. O sea, la diferencia potencial entre los extremos sería el voltaje entre los extremos de esta, más el voltaje entre los extremos de esta, más el voltaje entre los extremos del otro. Entonces, en cuanto al voltaje, entonces, ¿cómo sería entonces la propiedad? El voltaje total, ¿no es cierto? Sería igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje.
Esto te va a servir, digamos, para poder resolver circuitos. ¿Me entiendes, no? Cuando uno está resolviendo un circuito, siempre te van a pedir que vos, corrientes, voltajes, lecturas de amperímetros, lecturas de voltímetros, y tienes que tener bien en claro, en este caso, todas las propiedades. Ahora, cuando están en paralelo, dos, cuando están en paralelo, la situación sería más o menos así. O sea, ¿cómo estaría la definición de paralelo? Sería más o menos, vamos a tomar tres resistencias en paralelo, ¿ver? Así. Cuando hablo de paralelo, no necesariamente están en rectas paralelas, ¿sí? A tu geometría no funciona casi acá. Entonces, a ver, es alto potencial, bajo potencial. Acá voy a poner resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Así estaría. A ver, bien. ¿Qué pasa? La corrientita viene así, de alto a medio. Por acá viene una intensidad de corriente I. Cuando la corriente llega a este punto, que es un nodo nudo, que es la unión de más de dos cables, una parte viene por acá, que sería la intensidad de corriente 1, la otra parte pasa. Lo que pasa llega a este nudo, por acá viene la corriente 2 y por acá viene la corriente 3. O sea, en otras palabras, ¿qué se cubre? La corriente que ingresa a este nudo es igual a la corriente que sale. Primera propiedad, entonces, vamos poniendo por aquí. La intensidad de corriente sería la intensidad de corriente 1 más la intensidad de corriente 2 más la intensidad de corriente 3. Quiere decir que básicamente por cada resistencia pasan diferentes corrientes. Salvo que que las resistencias sean iguales, ¿sí o no? Si todas las resistencias son iguales, no habría ningún problema. Ahora miren, la resistencia R2 está conectada a estos dos puntos, más menos. Esto también a más menos, esto también a más menos, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo el punto A aquí, acá le pongo el punto B, entonces este punto también sería A, este punto también sería A, y este punto sería A. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. Escucha bien, cuando a lo largo de un cable conductor no hay ninguna resistencia, los potenciales son iguales. Vamos a poner, por ejemplo, igual que allá, por ejemplo, acá que era 20 voltios, y acá 5 voltios. Entonces acá es como 20 voltios, 20 voltios, 20 voltios, 20 voltios. Acá, ¿cómo será? Si este es B, esto también será B, esto será B. Entre A y B, R1. Entre A y B, R2. Entre A y B, R3. O sea, básicamente, un grupo de resistencia están acoplados en paralelo cuando están sometidos al mismo voltaje. Entonces vamos a poner así, a ver, el voltaje total a la que está aplicado todo el sistema es igual al voltaje al que está aplicado 1, igual al voltaje que está aplicado 2, igual al voltaje que está aplicado 3. En cuanto a la resistencia equivalente, ¿cómo será? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a tomar acá punto A y punto B. Entre el punto A y el punto B voy a reemplazar todo por una sola resistencia. ¿Cómo se llama esa resistencia? Se llama resistencia equivalente. Igual que allá, ¿no es cierto? Entonces, este es alto potencial, bajo potencial. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia equivalente sería la corriente I, ¿no? Esa corriente I que pasa por todos y finalmente retorna también por la corriente. Bien, ¿cómo sería entonces? Cuando yo aplique estas dos fórmulas, ¿me entiende? Entonces, aquí aplicaría la ley de Ohm, ¿no? ¿Cómo sería? I, ¿cómo sería? Ahorita la ley de Ohm. Voltaje de resistencia. O sea, aquí sería 1 voltaje, ¿no? El voltaje V entre A y B entre R equivalente. Acá el voltaje V entre R1. El voltaje V entre R2. El voltaje V entre R3. Pero como los voltajes son iguales, todos se cancelan. Finalmente van a quedar la suma de invernas. O sea, va a quedar así. Va a quedar así. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Así va a quedar la propiedad. Ahora, lo funcional para nuestros casos es cuando básicamente se va resolviendo un circuito, por ejemplo, cuando están en paralelo, y se aplica generalmente de dos en dos. Vamos a poner observación. A ver, mira, voy a poner dos resistencias aquí. 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 Voy a poner
A ver, entre el punto A y el punto B. Una resistencia, por ejemplo, de 6 ohmios y 3 ohmios. Están en paralelo, ¿cierto? Entonces, esto es equivalente a uno solo entre el punto A y el punto B. Esa sería la resistencia equivalente. ¿Cómo sería? Para resolver prácticamente así nomás, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Sumamos esto, mira, acá es pita, R1, R2, la suma abajo, el producto abajo, y luego invertimos. Cuando invertimos, arriba va el producto y abajo va la suma. Entonces, ¿cómo va a quedar? Arriba se pone el producto y abajo se pone la suma, la sumita. Entonces, ¿cómo estaría para nuestro caso? Acá estaría 6 por 3 entre 6 más 3. ¿Y esto cuánto sería? Sería 18 entre 9, no sería 2 ohms. ¿Me expliqué? Ahora, ese sería uno de los casos. Vamos a poner otro caso. Primer caso. A ver, voy a poner así. Entre el punto A y el punto B. Voy a poner, por ejemplo, 9 ohmios, así, 9 ohmios y 9 ohmios. Mira, tres resistencias que tienen el mismo valor y están en paralelo. ¿Cómo sería el equivalente? El equivalente entre el punto A y el punto B, así, ¿no es cierto? Entre el punto A y el punto B, sería una sola resistencia, que se llama resistencia equivalente. ¿Cómo será cuando son iguales? Primero tendría que resolver estos dos, aplicando el producto sobre la suma y el equivalente con el otro, pero sería tedioso, ¿sí o no? Entonces lo aplico este. ¿Cómo sería? 1 sobre R equivalente será 1 sobre 9 más 1 sobre 9 más 1 sobre 9. Entonces sumo las fracciones homogéneas, entonces sería 3 entre 9, ¿sí o no? Y luego se invierte, va a quedar 9 sobre 3. Entonces, ¿cómo va a quedar? Sería cualquiera de estas resistencias entre el número de resistencias. Ajá. ¿Cuánto es cualquiera de estas? 9. ¿Cuánto es el número de resistencias? 3. ¿Cuánto es el equivalente? 3 ohms. Entonces, ahí tú te das cuenta, ¿no es cierto?, de que calcular la resistencia equivalente ahí sería bastante sencillo, ¿cierto? De ese modo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplito, ¿ya? Voy a tomar el ejemplo, un ejemplo de resistencia equivalente para no dejar este pequeño espacio acá. Aplicación para el número 8. Mire, el número 8, ¿ya? Está así. Este es el punto A. Aquí aparece una resistencia R. Así. Luego, más acá, hay una resistencia 3R. Y luego aquí estaría así. R por acá, así. 3R por aquí. Y finalmente un 2R por acá. Así estaría. Entre el punto A y B. Ajá, así está. Toda la vez, el ejercicio número 8, hay que calcular la resistencia equivalente entre el punto A y B. Mira, entonces esta resistencia de acá ya no es tan simple como hemos puesto acá, ¿no es cierto? Simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que resolver por partes. Hay que ver dónde hay serie, dónde hay paralelo y vamos reduciendo poco. A ver, señores, ¿esto de aquí en qué estamos? Pregunta, a ver, ¿qué dicen? A ver ahí, a ver, pónganme en el chat, a ver. En serie, muy bien, José. En serie. ¿Qué se hace? Se suma. ¿Cuánto va a quedar? Esto va a quedar serie. ¿Cuánto va a ser? Sería R más 3R más R. ¿Cuánto será? A ver, este es 2R, ¿no? Vamos a corregir un ratito, ¿verdad? 2R. Entonces, 3R, 2R más R. ¿Cuánto sería? 6R. Entonces, acá vamos a poner así, total en serie, sería entonces R más 3R más 2R. ¿Cuánto va a quedar? 6R. A un paso más. A ver, voy a poner ahora sí, ve. Acá está el punto A, y acá estaría el R, y acá va a quedar el 3R. Así, este es el punto B, este es el A y B.
Y todo esto se reemplaza por 6. Aquí estaría el 6. Acá estaría el 6R. Y luego aplicamos esto. A ver, voy a indicar ahora, bien, esto y aquí. 6R con 3R, ¿en qué está? A ver, díganme, señores. A ver, paralelo, muy bien, Anderson. Excelente. Entonces, sumando esto o efectuando esto de acá, es como esto de acá, ¿no? Sería 6 y 3. Sería 6 por 3 entre 6 más 3. ¿Cuánto sería el equivalente a esto de acá? Sería 12R. Correcto, entonces de esa manera. Finalmente, entonces tenemos así. Siguiente paso. Vamos por partecitas aquí, porque ya luego nosotros no vamos más directo. Entonces acá estaría el punto A, aquí queda el R, y todo esto se reemplaza por 2R, ¿no? Este sería el punto B. Y finalmente llegamos al equivalente ya, ¿no? Este sería el punto A, y aquí estaría ya la resistencia equivalente. Este sería el punto B, ¿no? Y acá estaría la resistencia equivalente. Señores, finalmente estoy acá, ¿en qué está? A ver, dígame, a ver, ¿en qué? ¿Esto estaría en qué? En serie, ¿no? Esto era paralelo. Paralelo. Esto de acá está en serie. Entonces, y la resolución en serie, ¿cuánto sería entonces el total? Sería R más 2R, ¿no? Finalmente, mi resultado total, ¿cuánto sería? 3R. ¿Ve? Paralelo, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Se entendió? A ver, ¿todo claro, chicos? A ver, comenten, por favor. Ahí no hay nada complicado hasta ahorita, ¿me entiende? Todo claro. Ah, muy bien. Ok, bien, excelente. Hagan su capturita, por favor. Vamos a pasar a resolver puras resistencias resistencias equivalentes. Capturita. Listo. Ok, gracias. Vamos avanzando. ¿Quién es el magnético? Para pinchar magnético. Arriba. A ver, vamos resolviendo unos cuantos de resistencia equivalente, ¿ya? Vamos a coger la resistencia equivalente del número 5. 5, a ver, todos entren en 5. A ver, todos en 5, a ver, mientras yo voy dibujando.
Bien, ahí tenemos 3 ejemplos rapidito, ¿ya? A ver, todos muy atentos, por favor, para que puedan aprender ahí. Ya Jacqueline dejó la respuesta, la B, ¿no es cierto? 5 B. Ok. A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí, mira. A ver. Esto acá falta una línea. Ahí está. A ver, yo cuando expliqué la parte de la teoría dije, mira, a ver, cuando yo empiezo a recorrer a lo largo de un circuito, a lo largo de un circuito empiezo a avanzar, 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 encuentro solamente cables de poca resistencia y no hay ninguna resistencia dibujada ahí, todos los potenciales son iguales. Entonces, mira, como me piden en este caso la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B, se sobreentiende que todas estas resistencias están sometidas a un voltaje entre A y B. Entonces, este sería como alto potencial, como bajo potencial. Entonces, por acá viene una corriente, ¿sí? Una corriente I viene por acá. Va a pasar por toda la agrupación y llega a bajo potencial. O sea, todo esto se tiene que reemplazar por uno solo. Correcto de esa manera. A ver, mira, a ver. La corriente viene por acá, sí, pasa por la resistencia 2, llega a este nudo. Vamos definiendo ya lo que es un nudo o nodo, ¿ya? Nudo o nodo. ¿Cómo se define un nudo-nodo? Como la unión de más de 3 cables. Dos no, ¿me entiendes? Porque dos es como uno solo, ¿no es cierto? Entonces, más de 3 cables, 3, 4, 5 cables. Por ejemplo, acá cuánto hay 1, 2, 3, 4 cables, ¿no es cierto? Ese sería un nudo o nodo. Entonces, la corriente llega acá. Entonces, la corriente debería venir por acá, pero la corriente es algo así como que siempre se va por el lugar donde menos resistencia encuentra. Entonces, la corriente vendría por acá, que no encuentra nada, ¿sí o no? Lo voy a llamar a este punto X ya. Ahí X. Poner estos colorcitos porque se puede apreciar. Este de acá sería el punto X. Entonces, mira, potencial X. La corriente se vendría por acá. ¿Me entiendes? Y luego por acá. Ahí aquí. Entonces, este punto es X, este punto es X, y este punto también sería X. ¿Me entiendes? Mira, todos estos puntos serían X, X y X. Entonces, mira, ¿qué ocurre? La corriente vendría por acá, luego se va por acá, y luego tiende a irse por acá, pero por acá no va a ir porque es una parte abierta, ¿me entiendes? Entonces, entre este punto y este punto están sometidos al mismo potencial. Entonces, la diferencia potencial entre este punto y este punto básicamente son iguales. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si este punto y este punto están al mismo potencial, toda esta parte de acá no va a trabajar, porque prácticamente no circularía corriente. O sea, toda esta parte de aquí prácticamente no trabaja. Vamos a poner así. No trabaja porque no pasa corriente por ahí. ¿Me expliqué? Entonces, ¿cuáles serían las resistencias que están activas, las que están trabajando? Sería así, ¿no? Cuando la corriente llega a este nudo, una parte viene por 4, otra parte viene por acá, como por acá ya no va nada, la otra parte viene por acá y finalmente sale en total por aquí. Entonces, ¿quién estaría trabajando? Simplemente 4, 4 y 2 nada más. Entonces ahora voy a redibujar. Para redibujar, entonces voy a poner el timbre. Acá estaría el punto A y aquí estaría 2 ohmios, aquí estaría el punto X y por acá estaría este cable donde no hay nada y finalmente acá abajo estaría la resistencia de 4, ¿sí? De 4 ohmios. Toda esta parte la estoy retirando ya. Y finalmente acá estaría la de 4. Así, 4 ohmios, ¿cierto? 4 ohmios y este punto sería el punto B. Ajá, de ese modo. A ver, pero hemos puesto que este punto es X, el de abajo también es X. Este punto de acá también es X. Y este punto es B y este punto también será B. Mira, mira señores, entre X y B, 4. Entre X y B, 4. ¿Cómo están agrupados estos dos, señores? A ver, déjenme, a ver, comenten ahí. Entre X y B, 4. Entre X y B, 4. ¿Cómo están agrupados? ¿Mm? En paralelo. Muy bien. Entonces, si esto está en paralelo, esto de acá está en paralelo, entonces equivalente, ¿cuánto sería? Cuando son iguales, ¿cómo se ponen? Cualquiera de ellos entre el número, ¿cierto? Como como le expliqué al inicio. Entonces sería 4 medios, o sería 4 por 4 entre 4 más 4. Eso sería 2 ohmios.
Finalmente va a quedar la situación así. A ver, el equivalente sería, a ver, arriba queda A, este sería el punto A, abajo sería el punto B, así. A ver, acá va a quedar 2. Y entre X y B, o sea, de este punto X y B, por acá, ¿cuánto va a quedar? Entre X y B, el equivalente, esto vale 2. Va a quedar 2 aquí. Finalmente, mira, la corriente viene por acá y viene por todo esto. ¿Cómo estaría esto al final, señores? Estos dos de aquí, ¿en qué estaría él? En serio. Finalmente, la resistencia equivalente entre A y B sería 2 más 2. Sería 4 ohms. Ajá, de ese modo, ¿ya? Así que, a ver, normalmente, digamos, cuando una parte de, o cuando una resistencia, o un grupo de resistencia, están sometidos a los mismos potenciales, se dice que está en cortocircuito, y toda esa parte no trabaja. También, ¿cómo se le llama a esta parte? Se le llama cortocircuito. Se llama cortocircuito. Simplemente no trabaja y se retira de la agrupación. Número 6. Aquí está mucho más sencillo, ya, mira. A ver, háblenme por aquí. ¿Esto en qué está, señores? ¿Cuánto? Serie. ¿Correcto? ¿Cuánto sería? Sería 3 más 5, 8. 8 ohms. Ahora, este 8 de acá con el 8 de aquí, ¿en qué está? En paralelo. Entonces sería el paralelo. El paralelo sería 8 y 8. Todo esto era 8. Con el 8 en paralelo. Sería 8 medios. ¿Cuánto sería hasta aquí? Sería 4 ohms. Ahora voy a dibujar ya para que lo puedas ver. Acá va a quedar así el punto A. Aquí va a quedar un ohmio. Y acá va a quedar también, va a quedar 10 ohmios y abajo va a quedar 6. Ese sería el punto B. Ahora por aquí, todo esto de aquí va a quedar, este era 8. Con el 8 en paralelo. ¿Cuánto queda? 4. Entonces va a quedar 4 y 6. O sea, por aquí va a quedar 4 y luego por acá va a quedar 6. A ver, vamos a resolver ahora este de aquí. ¿Esto en qué está? A ver, como está en un solo recorrido, ¿en qué está, señores? En serie. Si está en serie, ¿cuánto es su equivalente? Sería 4 más 6. ¿Cuánto sería esto? 10 ohmios. Ahora, va a quedar, mira, 10 con 10. ¿Cuánto sería todo el equivalente? Hasta acá. Toda esta parte. A ver, 10 y 10 en paralelo. Sería 10 medios, ¿sí o no? Esto sería paralelo. Si es paralelo, sería 10 medios. ¿Cuánto sería eso? 5 ohmios hasta ahí. Ahora voy a redibujar. Acá queda el punto A. Aquí queda 1, ¿eh? Todo esto se ha reemplazado por ¿cuánto? Por 5. Y abajo queda 6. Este sería el punto B. O sea, va a quedar 1 acá, el equivalente de todo esto vale 5 y acá va a quedar 6 ohmios. Finalmente, a ver, señores, todo esto y aquí, ¿en qué queda? A ver, díganme al final, a ver cuánto va a quedar. Todo esto va a quedar entonces la resistencia equivalente entre el punto A y B sería. ¿Todo esto en qué está? En serie. Sería entonces 1 más 5 más 6. Cuánto da eso? ¿Ah? 12 ohmios, ¿no es cierto? La sumita, ¿no es cierto? 1 más 5 más 6. 12 ohmios quedaría. Número 7. Aquí es evidente. A ver, díganme, señores. Este punto y acá y este punto y acá. Por ejemplo, si yo le pongo X, este le pongo Y, mira, entre X y Y, 2. Entre X y Y, 2. ¿Este en qué está? A ver, díganme, señores. A ver, a ver, jovencitos, a ver, ¿este en qué está? ¿En qué? En paralelo. ¿Cuánto sería el equivalente de 2 y 2? Sería 2 medios, ¿sí? ¿Cuánto va a quedar? 1. Y luego, a ver, voy a redibujar para que te des cuenta, ¿ya? Este punto sería el punto A. Acá va a quedar 2. Va a quedar 2. Y a lo largo de todo este camino por aquí, miren, este 2. A lo largo de este camino va a quedar uno más por aquí.
Por acá va a quedar uno, un ohmio. Y llegas hasta este punto y acá, ¿no? 2 con 1 aquí. Y entre este punto A y el de acá, vamos a poner aquí así, aquí va a quedar 6. 6 ohmios. Y abajo queda 5. Ese sería el punto B. Ahora vamos resolviendo. A ver, así ha quedado ya. 2 y todo esto se reemplaza por 1. Y ya quedaría 1 acá. Ahora, ¿esto en qué está? ¿Mm? ¿En qué está esto, señores? En serie. Y esa en serie es la sumita, sería 2 más 1. 2 más 1, ¿cuánto es? 3 ohmios. 3 ohmios. Todo es 3 ohmios. Finalmente, 3 ohmios con 6 va a quedar ¿en qué? En paralelo. Todo esto de aquí va a quedar en paralelo. Paralelo. 3 con 6 en paralelo. ¿Cómo sería? Sería 6 por 3 entre 6 más 3. ¿Y esto cuánto sería? 2 ohmios. Mira, todo esto se reemplazó por 2. Finalmente, al redibujar, al final ya, ¿cómo va a quedar? Este sería el punto A. Todo esto va a quedar 2 por acá. ¿Sí? Así va a quedar 2. ¿Y acá cuánto va a quedar? 5. Acá queda 5 ohmios. Y este de acá sería el punto B. Ajá. Finalmente, ¿cuánto va a quedar? Como todo esto queda 2 y el 5 abajo, ¿esto en qué finalmente sería, señores? En serie. Y si es en serie, finalmente tengo entonces la resistencia equivalente. La resistencia equivalente entre A y B, ¿cuánto sería? Entonces, como esto está en serie, sería 2 más 5, ¿no? Sería 7 ohms. No es resistencia esto, ¿no? Resistencia equivalente. ¿Se dan cuenta? En realidad, digamos, la parte ¿cómo se llama? De encontrar la resistencia equivalente de una agrupación no es complicado, ¿sí? Pero tiene que entrar en detalle, tiene que ir por partes, ¿no? O sea, dónde hay serie, dónde hay paralelo, tiene que ir trabajando en orden. Entonces, para poder desarrollar la habilidad ahí en ese caso, ¿sí? De ese modo, ¿ya? A ver, he sido claro acá respecto a resistencias equivalentes en ejercicios 5, 6 y 7, señores. A ver, dejen comentarios, ¿sí? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, varios. ¿Qué dicen? Y dejen si no entendieron, no entendan bien, profe, no entendí muy bien, todo bien, etcétera. ¿Ah? Eso. Muy bien. Vamos a combinar ahora con la ley de Ohm, ¿ya? A ver, capturen, por favor. Capturita. Ok, ya está. Listo. Vamos al 9 ahora para combinar esto con la ley de Ohm, ¿ya? En cada ejercicio siempre hay que sacar una lección, ¿no? Puede que en un momento determinado te presente situaciones parecidas, entonces ya tú aplicas eso, ¿no? El ejercicio número 5 que resolvimos, donde hablamos del cortocircuito, donde vimos de que una parte no trabaja y finalmente casi todo se elimina, y finalmente queda la agrupación bien simple. Entonces ahí, mira, así ha venido una del examen de admisión en San Marcos este año. Sencillito así nomás, ¿no? 9. 9, a ver, todos resolviendo el 9, por favor, váyanme dejando ya por ahí resultados.
Bien. Listo, a ver, vamos a continuar. Tres más ya. Vamos a ir. Eh, vamos leyendo el texto. Dice, en un circuito que consta de resistores constantes. Mira, resistencias constantes. O sea, la resistencia no cambia, ¿no? Podemos aplicar la ley de Ohm. Claro que ante todo habrá que sacar la resistencia equivalente de la resistencia de dicho circuito. En el circuito mostrado calcula la intensidad de corriente que pasa por el resistor de 1. Mira, eh, toda esta agrupación de resistencias están sometidos a un voltaje de 40 voltios. Entonces, cuando una agrupación está conectada a una fuente de voltaje, por lo explicado anteriormente, entonces la ley de Ohm dice, ¿no? Si una resistencia o un grupo de resistencia están conectados a una fuente de voltaje, entonces la fuente de voltaje va a generar una corriente en esa resistencia. Entonces, vamos a ver la distribución de corriente. Mira, a ver. Este es alto potencial, bajo potencial. Entonces, todo esto serían las resistencias, ¿me entiendes? Entonces, la corriente, ¿cómo va? La corriente iría así más o menos. Voy a poner acá este colorcito, a ver, la corriente va así. Siempre va, como este es más, de más a menos, así va la corriente. Entonces, acá sería como más, acá sería como menos. Entonces, la corriente viene por acá. Esta sería la corriente I que proporciona la pila. Entonces, esta corriente viene por acá, aquí hay un nudo. Entonces, esa corriente I que llega acá, ¿sí? Una parte viene por acá y la otra va por acá. Vamos a ver la distribución de corriente. Una parte por ahí, otra parte por acá. Esta pasa por la resistencia de 4, esta pasa por la resistencia de 4, se unen acá en este nudo y salen total. ¿Me entienden, no? Esta corriente I ingresa, por acá sale una cantidad y por acá sale otra cantidad. Pero la suma de estos dos es igual al I. Finalmente también sale el I por acá. Entonces este I viene por acá y este I es la que pasa por un ohm. Y luego este I viene por acá, mira, llega a este nudo, el I total, luego esto se distribuye una parte por acá, la otra parte por acá, pasa por 3, pasa por 6 y finalmente viene el total por acá. Mira la distribución de corriente. Como te pide la corriente que pasa por la resistencia de un ohmio, en el fondo lo que te piden es la corriente que proporciona la pila. Mira, es el I, pues, ¿no es cierto? Si te pidieran, por ejemplo, la corriente que pasa por 4 o por 6, ahí la cosa sería diferente. ¿Por qué? Porque está entrando I y por acá sale una cantidad, por acá otra cantidad. Igualito, no entra I, por acá sale una cantidad y por acá sale otra cantidad. Y ahí sería distinto ya. Pero nosotros estamos probando de que la corriente que proporciona la fuente es la misma corriente que pasa por uno. Por lo tanto, entonces, cuando yo aplique la ley de Ohm, será así, ¿ven? A ver, ley de Ohm. Sería así. El voltaje que proporciona la fuente, la fuente de voltaje, la fuente de energía eléctrica, ¿cómo será? La corriente que proporciona por la resistencia. Cuando es una sola resistencia, se pone R. Pero cuando es toda una agrupación, ¿qué se pone? ¿Resistencia qué? Equivalente. A ver, ¿cuánto es el voltaje que proporciona? Sería 40. Esta es la corriente I que yo quiero. A ver, voy a calcular la resistencia equivalente ahora. Vamos a hacerlo así nomás, ¿ya? Todos. A ver, señores. ¿Esto en qué está? A ver, dígame. Alguien abre su micrófono y me diga, a ver. ¿En qué está esto? Vamos, vamos. Paralelo, profe. Paralelo. ¿En qué está, señores? ¿Ah? ¿En? Paralelo. Paralelo. Muy bien, paralelo. Si es en paralelo, sería 4 medios. ¿Me entiendes? Esto sería 4 medios. ¿Cuánto sería esto? 2 ohms. ¿Listo? Acá, esto de acá, ¿en qué está? ¿En qué estaría esto de acá, señores? Paralelo. Este de acá también era paralelo, señor. Paralelo. ¿Cómo es este paralelo? ¿Producto sobre qué? Producto sobre la suma. Ya hemos resuelto varias veces. ¿Cómo sería? Sería 6 por 3, 18, entre 3 más 6, que sería 9. ¿Cuánto es ese equivalente ahí? ¿Sería cuánto? 2 ohms. ¿Todo de acuerdo? 4 medios. Acá este sería el resultado. Voy a ponerlo aquí, ¿ah? Aquí voy a ponerlo. Acá sería 6 por 3 entre 6 más 3, los que no tienen mucha experiencia.
por parte, 6 por 3 entre 6 más 3, esto sería 2 ohms. ¿Ya? Les voy a borrar esto de aquí. Ya está. Entonces ahora ya tengo, mira, a ver. Ahora voy a preguntar, mira, 5, 2, 1 y 2. ¿En qué estaría? A ver, díganme. Abren su micrófono y comenten. ¿Ah? ¿En qué estaría? O déjenme en el comentario, porque no sé, porque no hay mucho volumen, ¿no? ¿Me escuchan bien, chicos? Yo no les escucho a ustedes. Serie, muy bien, Anderson. Serie, Daría. Vuelvo a repetir, ¿ah? Mira, 5, 2, que es el equivalente, 1 y 2, el equivalente de esto, todo está en un solo recorrido, estaría en serie. Finalmente, entonces, la resistencia equivalente será 5 acá, 2 acá, 1 arriba y 2 acá. Todo esto de acá, ¿cuánto va a quedar? ¿Cuánto? 10. Va a quedar 10. Un cerito acá, un cerito acá. Entonces la intensidad de corriente, ¿cuánto vale? 4 amperios. Entonces, 4 amperios sería la corriente que pasa por la resistencia de ¿cuánto? De un ohm. ¿Correcto? De ese modo, ¿no? Ahí va. Número 10. Un conductor óhmico fue sometido a dos voltajes diferentes. Ojo, cuando dicen óhmico, significa que obedece a la ley de Ohm. Y para ambos casos se registraron intensidades de corriente eléctricas. Ahora mira, si es óhmico, entonces el voltaje es igual a I por R. Entonces la resistencia, ¿cómo es? ¿Ah? La resistencia es constante. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque entonces en ese caso el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Entonces serían los voltajes I por una constante, ¿no es cierto? Bien, de ese modo. A ver, determine la resistencia y la corriente que circulará por el conductor al someterle un voltaje de 15. A ver, determine la resistencia del material conductor. Como la resistencia es constante, mira, cuando el voltaje es 4, la corriente vale 0,8. Y cuando la... A ver, ¿qué pasó? Mira, el voltaje lo multiplico por 3, la corriente se multiplica por 3. 3 por 4, 2. 0,8 por 3, 2,4. O sea, es directamente proporcional, ¿sí o no? ¿Entiendes? No sé, uno se multiplica por un número, el otro se multiplica por el otro también. Igualito más. Entonces, a ver, no se puede tomar cualquiera de estos valores. A ver, voy a poner esto así. Entonces, voy a calcular la resistencia, ¿ya? A ver, sería, cuando el voltaje vale 4, así, la corriente, ¿cuánto vale? 0,8 por R. ¿Cuánto sería este de acá? A ver, este sería acá 4, acá sería 8 entre 10, ¿cierto? ¿Me entiendes? A ver, sacamos cuarta 1, cuarta 2, acá va a quedar 1, acá va a quedar 5, acá sería por R. Entonces 5 multiplica, entonces la resistencia, ¿cuánto sería, señores? 5 ohms. ¿Está bien? Ahora esto también cumple para el otro. Cuando el voltaje vale 12, la corriente vale 2,4 y la resistencia va a salir lo mismo. ¿Por qué? Porque la resistencia como es constante. Ya está entonces el primer resultado ya. La resistencia vale tanto. Ahora, ¿qué me están pidiendo calcular? Calcule la intensidad de corriente. A ver, no, calcule eh, la corriente, ¿qué corriente circulará cuando el voltaje vale 15 volts? Ah, entonces vamos a poner ahora, voy a aplicar nuevamente. El voltaje sería I minúscula, voy a poner así, ¿ya? La corriente va a cambiar, sería I minúscula por R que no cambia. Entonces, este voltaje, ¿cuánto va a ser? Por dato. Va a ser en este caso 15, dice, y acá sería la corriente, y la resistencia es la misma, o sea, no va a cambiar. ¿Cuánto sería entonces mi corrientita? Sería en este caso 3 amperes. Entonces la intensidad de corriente, cuando el voltaje vale 15, sería 3 amperes. Ajá, entonces de esa manera, entonces ya tengo mi respuesta, ¿no? Entonces la resistencia vale 5 y la corriente vale 3 amperes. Entonces la respuesta sería la C. Ajá, la C, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el número 11. Mira, habíamos establecido nosotros de que cuando la gráfica voltaje en términos de la corriente era una recta, entonces el material era óhmico.
Pero mira, el voltaje en términos de la corriente, ¿qué cosa es esto? Es una parábola, ¿sí? Esto de acá es una parábola. Es una parabolita. Y si es una parábola, quiere decir entonces que el voltaje depende de la corriente de modo cuadrático. O sea, una gráfica de esta naturaleza. ¿Qué te están diciendo? Mira, te están diciendo acá cuando, cuando la corriente vale 2, porque el voltaje ha sido 2. Tengo 2 puntos, ¿sí o no? Ahí entonces ya puedo determinar la ecuación de la parábola. A ver, ¿cómo es la ecuación de una parábola? A ver, vamos por recordando un poquito de matemática. Mira, una parabolita que se abre hacia arriba, así, pasa por el origen, tiene la siguiente ecuación. Este de acá es una parábola. A ver, ¿cómo es la ecuación de una parábola con el centro aquí, con vértice acá, en el origen? Sería así, ¿no? Y igual a K por X, así, elevado al cuadrado. ¿Me entiendes? ¿No? Donde este K, ¿qué cosa es? Una constante. Puede ser 2X, 3X. Cuando este es positivo, se abre para arriba, y cuando es negativo, se abre para abajo. Esto es por matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación de esta parábola de Y en términos de X es similar a esto, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo sería? Sería así entonces. ¿Cómo sería la ecuación de esta parábola? En este caso, en vez de Y, voy a poner el voltaje. El voltaje entre A y B es igual al K por I al cuadrado. En vez de X, estoy poniendo Y. Entonces sería la ecuación de la parábola. Pero como tengo para un valor para I y un valor para el potencial, ya tengo la ecuación de la parábola. Entonces, ¿cómo sería? A ver, cuando la corriente vale 2, a ver, cuando la corriente vale 2, acá va a quedar 2 al cuadrado por K, y aquí va a quedar el voltaje. ¿El voltaje cuánto vale? 2. Entonces, aquí me sale ya la ecuación de la parábola. O el valor de K. ¿Cuánto sería? Esto sería 4, ¿no? Y esto sería 12. Divide. K, ¿cuánto vale, señores? 3. ¿Qué quiere decir entonces? Que la ecuación de esta parábola sería así. La diferencia potencial entre A y B sería K, que vale 3. Sería 3 por I al cuadrado. Esa sería la ecuación de la parábola, que es válido para cualquier valor de la corriente en términos de voltaje. Mira, parecido a esta ecuación de aquí. Ahora, la corriente no es constante, ya no obedece a esta ecuación así de modo simple, ¿sí o no? Ya la resistencia ya no es constante. Entonces quiere decir que yo puedo aplicar la ley de Ohm, pero de modo puntual. Para una corriente y una resistencia. Para otra corriente, otra resistencia. Para otra corriente, otra resistencia. ¿Me entienden? Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué me piden? Determina la resistencia en ohmio de dicho elemento cuando la corriente vale un ohmio. Allá. Entonces, cuando la corriente vale un ohmio, yo voy a calcular el voltaje. Vamos a poner así. Cuando I es igual a un ampere. Así, ¿no es cierto? Cuando I vale un ampere. Entonces, la diferencia potencial entre A y B, ¿cuánto será? En esta ecuación ya evaluamos. Sería entonces 3 por 1, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Así sería. ¿Cuánto vale esto? 3 voltios. ¿Ve? Entonces, cuando es 1, cuando la corriente vale 1, el voltaje vale 3. Así sería otro punto que pertenece a la parábola. Pero entonces, en este punto, cuando la corriente vale 1, hay un valor para la corriente, un valor para el voltaje, que sería en este caso el voltaje entre A y B. Por lo tanto, en este punto también habrá, ¿qué cosa? Un valor para la resistencia que le tienen que calcular. Ahora pregunta, ¿el valor para la resistencia cuando la corriente es 1 y el valor para la resistencia cuando la corriente es 2 será la misma? Obviamente que no, porque esto de acá ya no es un conductor ómnico, ya no es por resistencia constante, es por resistencia variable. Entonces, aquí voy a aplicar entonces la ley de Ohm, pero puntualmente, solamente aquí. Entonces va a ser así, entonces, la diferencia potencial entre A y B va a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Pero justo cuando esta corriente era 1, ¿sí? La diferencia potencial, ¿cuánto vale? 3. 3. La corriente, ¿cuánto vale? 1. Multiplicado por la resistencia que se pone. Entonces, la resistencia, cuando la corriente era 1, ¿cuánto será? 3 ohms. ¿Me expliqué? Ahora, ¿cuánto sería la resistencia
cuando la corriente vale 2 amperios. Obviamente sería diferente. ¿Qué tendrías que ponerle? Tendrías que poner así, primero tienes que calcular el voltaje, ¿no es cierto? El voltaje acá sería 12, la corriente vale 2 por la resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la resistencia? 6. Diferente, ¿te das cuenta? Mira, voltaje 2, corriente 2. Aquí estoy aplicando la ley de Ohm en este punto, hay otra resistencia. En todo caso, la resistencia ya es variable. Entonces, esto de acá es para un conductor no óptico. ¿Me entiendes? Cuando es óptico, prácticamente en vez de ser una curva es una recta, ¿cierto? Y debe cumplirse con resistencia variable, con resistencia constante. Así de esta manera. A ver, bien, a ver, comentario. He sido claro al respecto, el ejercicio básicamente 11, porque lo demás, la parte inicial, creo que 9 y 10 está claro. A ver, comente, por favor. Vamos a ver, comente por varios más, por favor, si hay alguna duda para aclarar. ¿Todo claro? Ok, muy bien. Excelente. 13, a ver, 13, a ver, todos chicos, a ver ustedes, todos. A ver, primero en su capturita, porfa. A ver la captura. Un ratito, voy a poner acá la ecuación de la parábola. Y ahora sí, capturita. Capture la... Bien, el número 2 es evidente, inmediato, es una aplicación básica de la ley de Ohm, así es que todo el mundo debe hacerlo. Todo el mundo debe dejarme resultados, el número 12.
Bien, a ver, ¿qué resultado tenemos? A ver, el número, número 12. Se aplica la ley de Ohm dos veces. A ver, tener el resultado de 12D. Muy bien, ajá. La 13, que también es inmediato, es obvio eso de ahí. A ver, apliquemos el número 13, que es rapidito, ¿ya? Dice, ve, entre los extremos del material conductor, o sea, sí, un material así, ¿no? Acá hay un material así, tiene una resistencia, este es el punto A, este es el punto B, y por acá circula una corriente. Obvio, digamos, si la corriente va para la derecha, este es alto potencial y bajo potencial. La diferencia potencial entre A y B es igual a I por R. Ley de Ohm. ¿Correcto? Ajá. La, la 12, 20, ajá. Y la 13, 2,5 amperes. Muy bien. Muy bien, Hans. Ya, entonces, a ver, la diferencia potencial, ¿cuánto vale? Vale 10 voltios. Entonces, ¿qué pide calcular? La corriente I para una resistencia de ¿cuánto? De 4 ohms. O sea, prácticamente la ley de Ohm basiquito, o sea, nivel cero, por decir así. Entonces sería la intensidad de corriente, sería 10 cuartos. Entonces la intensidad de corriente, 2,5 amperes. Correcto de ese modo. Ahora, en el primer caso dice, mira, en el circuito mostrado, el voltaje de la fuente eléctrica se triplica. La intensidad de corriente que circula por el resistor aumenta en 4. Entonces tenemos que aplicar el primer caso. Primer caso, ¿cómo sería? Cuando circula una corriente I, sería así, el voltaje que da la pila, o sea, aplico esto, ¿no? El voltaje es igual a I por A, ley de Ohm, estoy aplicando ley de Ohm. Entonces, pues, con el primer caso, ¿cómo sería? Sería 40 es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, ¿sí? Y por R. Ahora, segundo caso, a ver, ¿cómo sería? Dice, si el voltaje se triplica, la intensidad de corriente que circula por el resistor aumenta en 4. Ajá, entonces, ¿cómo sería? Si la fuente eléctrica, si el voltaje de la fuente se triplica, entonces esto queda multiplicado por 3. Entonces acá sería 3 veces 40, porque ese es el voltaje, ¿no? Y si el voltaje se triplica, la intensidad de corriente que circula por el resistor aumenta en 4. Entonces esta corriente, ¿cómo sería? Sería I más 4 por R. Correcto, de ese modo, ¿no? Así sería la situación. A ver, acá va a quedar entonces 120, aquí va a quedar I por R, y acá quedaría 4R. Entonces acá va a quedar 120, pero el I por R, ¿cuánto vale? 40 presiones. I por R, este I por R vale 40, acá va a quedar 4R. Entonces, el valor de la resistencia, ¿cuánto sería? Esto de acá pasa a restar y luego divide. 20 ohms. ¿Ves? ¿Te das cuenta que es la aplicación de la ley de Ohm de modo sencillo, ¿cierto? Ya está. Aparatos de medida. Señores, mira, hay dos aparatos fundamentales para medir en este caso, magnitudes que tienen que ver en este caso con la electricidad. Aparato para medir la corriente, aparato para medir el voltaje, aparato para medir la resistencia o la potencia también, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo se llama el aparato para medir corriente? Amperímetro, viene de amperio, pues, ¿sí? Y voltímetro es para medir diferencia potencial. A ver, ¿cómo se hace esto? Mira, voy a poner, por ejemplo, de que entre este punto y este punto hay una resistencia, por ejemplo, de 2 ohms, ¿sí? Y voy a poner este punto de acá, punto A y punto B. Y voy a poner estos 40 voltios y el de acá voy a poner 10 voltios. A ver, voy a calcular la corriente, la ley de Ohm. A ver, señores, la intensidad de corriente, ¿cómo sería? La diferencia potencial entre A y B entre la resistencia. A ver, la diferencia potencial, ¿cómo será? Será 40 menos 10. Será 30 voltios entre la resistencia que vale 2. ¿Esto cuánto vale? 15 amperios. Precisamente ese 15 amperios que circula por acá, de alto potencial a bajo potencial, es lo que mide el amperímetro. Entonces, el amperímetro básicamente se instala en serie con el elemento. Entonces, aquí voy a poner el amperímetro base. Entonces, este de acá vendría a ser igual a la lectura del amperímetro. ¿Me expliqué, señores? Si yo quiero entonces la lectura del amperímetro, es colocarlo en una rama y lo que lee es la corriente que pasa por esa rama.
Ahora, para que no altere esta corriente se requiere que la resistencia del amperímetro prácticamente sea aproximadamente cero para un amperímetro ideal. Porque básicamente todo aparato tiene una resistencia, ¿cierto? De todas maneras va a alterar la corriente, pero el de modo ideal se considera que es voltímetro entre el punto A y el punto B. A ver, aquí hay una resistencia. Vamos a poner resistencia 4 ohms. Ahora ya alto potencial y bajo potencial, ya tengo una corriente ya, intensidad de corriente, vamos a poner 5 amperes. Ahora voy a calcular la diferencia potencial entre A y B, ley de Ohm, ¿cómo sería? I por R. Algunos le llaman VIR, ¿no es cierto? Voltaje I por R, ¿no? Fórmula VIR. A ver, ¿la corriente cuánto vale? 5. ¿Cuánto es la resistencia? 4. Esto sería 20 voltios. Entonces, la diferencia potencial entre estos dos puntos se supone que para un circuito determinado donde es alto potencial y bajo potencial vale 20 voltios. Señores, ¿cómo hago para poder medir ese voltaje entre estos dos puntos? Acá se instala un voltímetro. Y la instalación del voltímetro siempre se hace en paralelo al elemento. Entonces yo coloco el amperímetro acá así, o perdón, el voltímetro, coloco el voltímetro y lo pongo acá en paralelo con el elemento. ¿Ve? En paralelo. Entonces, ¿qué pongo acá? Acá conecto y hago la lectura en el aparato. ¿Cuánto me va a leer? Los 20 voltios. Entonces, esto de aquí, estos 20 voltios, es la lectura de quién? Del voltímetro. ¿Me entiendes? De ese modo. Entonces, a mí me piden, entre dos puntos me piden la lectura de un voltímetro. Yo instalo el voltímetro ahí en paralelo a toda esa porción. Cuando es una resistencia, entre los extremos de la resistencia. Ahora, para que no altere la lectura, mira, a ver, si por aquí entra 5 amperes, debe pasar por acá 5 amperes. Pero cuando llega a este nudo, una parte tiende a ir por el voltímetro. Para que no vaya nada, la resistencia del voltímetro debe considerarse muy grande. O sea, tiende al infinito. O sea, porque si hay muchísima resistencia, por acá casi nada va a ir de corriente. Entonces, yo estaría leyendo efectivamente 5 por 4. Pero si va algo, ya estaría leyendo medio, digamos. Ponte que vaya uno por el voltímetro. ¿Cuánto estaría leyendo? Estaría pasando, si va uno por acá pasa 4. Sería 4 por 4, 16. Estaría leyendo 16 voltios, ya no los 20. Entonces, esto es para una situación ideal. ¿Me expliqué? Correcto. A ver, vamos a ver ahora la ley de Kirchhoff, que es la forma general para resolver el circuito. Ya hablamos de la primera ley de Kirchhoff ya. Dice cuando la corriente ingresa a un nudo, por ejemplo, así, ¿ven? Un nudo es considerado, por ejemplo, la unión de dos o más cables. Hay tres cables, ¿sí? Por decir así, si por aquí viene 2 amperes de corriente y por acá ingresa 4 amperes de corriente a este nudo o nodo, entonces la corriente que ingresa es igual a la corriente que sale. ¿Cuánto va a estar saliendo? Ingresa 4, ingresa 2, ¿cuánto sale? Los 6 amperes. Entonces, eso constituye la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué significa eso? Dice acá la suma de intensidad de corriente que ingresa a un nodo es igual a la suma de intensidad de corriente que sale de él. Así sería la ley matemáticamente expresada, ¿no es cierto? Desde eso es bastante simple, está basado en el principio de conservación de la carga. O sea, carga que ingresa es carga que sale. Segunda ley, es para resolver circuitos. Recuerda que los ejercicios que hemos visto es para una sola pila, ¿sí o no? Y cuando son varias pilas a lo largo de un recorrido, a lo largo de una malla, que se llama una malla, es un recorrido cerrado, entonces, cuando hay varias pilas, se tiene que generalizar la ley de Ohm. Mira, por ejemplo, mira, acá hay conectada. Acá es más menos, esta pila te da un voltaje 1. Aquí, por ejemplo, hay una resistencia 1. Menos, más, este te da un voltaje 2. Acá hay una resistencia 2. Acá sería más menos, esto te da un voltaje 1. Voltaje 1, 2, este sería voltaje 3, por ejemplo, así. Y acá hay una resistencia 3. Mira, ¿cómo es la situación? Si este es un circuito, es un recorrido cerrado que se llama malla, ¿cómo sería la corriente? ¿Cómo calculamos la corriente acá? ¿O cómo calculamos las variables electrodinámicas involucradas acá? Que sería corriente, voltaje, resistencia, de repente calor disipado, de repente potencia disipada, no sé. ¿Qué hacemos para resolver este circuito? Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, más conocida como ley de Malles. ¿Qué dice acá? La ley de Ohm estaba así.
Cuando había una sola pila, la ley de Ohm estaba así. El voltaje era igual a la intensidad de corriente por la resistencia, ¿sí? Entonces, lo único que se hace, lo único que ha hecho es Kirchhoff, es generalizar. Ha puesto acá la sumatoria de voltajes a lo largo de un recorrido cerrado es igual a la sumatoria de los I por R. Y eso constituye la segunda ley de Kirchhoff. ¿Me entiendes? Y esto está basado en el principio de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque una pila, ¿qué cosa hace? Entrega energía para mover las cargas. Entrega energía para mover las cargas. Entrega energía para mover las cargas. El problema es de que todas las pilas no trabajan en la misma dirección. Por ejemplo, mira, esta manda corriente de menos a más, horario. Este de menos a más, horario. Y esto de menos a más, antihorario. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema, que cuando yo pongo suma de voltaje, no voy a sumar el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 aritméticamente, sino te sale quebradito. Voy a poner un ejemplito ya para que más o menos te das cuenta cómo va a resolver. A ver, voy a considerar que esta pila te da 40 volts. Esta trabaja en la misma dirección, voy a poner 60 volts. Entonces de acá, 20 volts. Acá voy a poner 5 ohmios, acá voy a poner 2 ohmios y acá 3 ohmios. Calcule la corriente que circule por ahí. ¿Qué hago? Para calcular la corriente, le aplico la ley de Ohm. Como es un circuito así, pongo así de frente. A lo largo de esta malla, la suma de voltaje es igual a la suma de los I por R. ¿Correcto? De ese modo, ¿ya? A ver, vamos a ver. La suma de voltaje, ¿cómo se trabaja? Mira, siempre una pila trabaja de menos a más. Mira la idea. De menos a más, entonces te manda corrientita así, en sentido horario. De menos a más, esta manda corrientita en sentido horario. Estos dos trabajan en sentido horario. Si no estuviera esto, la corriente sería horaria. Pero este manda antirradio, de menos a más. Pero la energía que entrega esto, sumando las dos, sería 60 joules más 40 joules, 100 joules por cada cómodo. El otro solamente es 20. Por lo tanto, esta predomina. Entonces, la corriente, ¿cómo sería? Horaria. Entonces, quito esta flechita así y ya deduzco, digamos, que la corriente va a ser así. Así sería. Muy bien, entonces, ¿qué hago ahora? Entonces, en la suma de voltaje, agarro un punto y me muevo a través del circuito en el sentido de la corriente. Voy sumando y restando voltaje. Cuando la pila trabaja de menos a más en el sentido de la corriente, se considera positivo. De menos a más, positivo. Acá sería más cuánto, más 60. Continúo por acá, en el puente de voltaje, acá hay de menos a más, se considera positivo, en el sentido de la corriente. En este caso sería horario. Acá sería más 40. Más 40, continúo por acá. Este está al revés, de más a menos. Si de menos a más se considera positivo, de más a menos se considera negativo. Esto resta. Trabaja al sentido contrario, como si fuera una resistencia, menos 20. Y listo, ya terminé el primer miembro. Y en el segundo miembro sería la suma de los I por S. A ver, empiezo acá. Acá sería corriente por 3, sería I por 3, más, acá sería I por 5, I por 5, más I por 2. A ver, acá sería 60 menos 20, acá sería 80. Acá, ¿cuánto va a quedar? 10. ¿Cuánto va la corrientita? Cerito y cerito, 10 amperes. ¿Se dan cuenta, señores? Te puse un ejemplo básico, digamos, porque muchas veces así viene se ve en el examen de admisión. Con eso está claro. Ahora nos lanzamos a resolver el ejercicio número 16. A ver, chicos. Rapidito, rapidito, todos capturen. Capturita. ¿Todo listo? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está la captura? Ok. A ver, el 16, todo el mundo a ver, a verlo.
Bien, a ver, ¿cómo sería el ejercicio número 16? Dice, la figura calcula la diferencia potencial en voltios entre el punto A y B. Mira, la diferencia potencial entre A y B. Obviamente, la diferencia potencial, ¿cómo sería? La corriente que circula por A y B por la resistencia, ¿sí? Entonces, la idea es calcular la corriente que pasa por ahí. Pero es que esta resistencia de 2 ohmios forma parte de dos mallas, ¿entiendes? La malla izquierda y la malla derecha. Pero en la malla izquierda hay una fuente de voltaje de 15 y en la malla derecha una fuente de voltaje de 10. Y obviamente otra resistencia, que acá cuánto vale, 9 ohmios. Entonces, en cada malla vamos poniendo corrientes. Mira, a ver, como en esta malla solamente hay una fuente de voltaje, entonces no habría ningún problema, ¿no? El sentido de la corriente estaría determinado ya. Pues siempre la corriente es de menos a más. Entonces, como es de menos a más, en esta malla va a venir así la corriente. Vamos a llamar corriente 1. En el otro, mira, igualito, como no hay más fuente acá sería en este caso de menos a más. Siempre una pila trabaja de menos a más, entonces sería así, ¿no? La corriente sería así. Sería corriente 2. Acá sería horaria y acá sería antihoraria. Y aplico la segunda ley de Kirchhoff en cada malla. Entonces voy a poner, a ver, ¿qué voy a aplicar? Dicen, en cada malla la suma de voltaje es igual a la suma de luz por A. Entonces, como voy a tener dos ecuaciones, a ver, mira, señores, por aquí pasa la corriente 1, por acá pasa la corriente 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para calcular la corriente neta que pasa por acá? Sería I sub 1 más I sub 2. Ahora vamos a ver, en orden, ¿ah? A ver, resolver rapidito. Malla izquierda. Malla izquierda. Voy a aplicar ya. Suma de voltajes. Como esta es la única, ¿cierto? Entonces acá sería simplemente 15. Igual. A ver, ¿cómo sería? Suma de voltajes. Acá sería I sub 1 por 14. 14, ¿no? Sería I sub 1 por 14. Entonces sería 14 I sub 1. Más. Aquí, ¿cómo será? Mira, cuando agarro esta malla, entonces por esta resistencia van a pasar las dos corrientes. ¿Me entienden? Entonces acá sería la corriente 1 más la corriente 2 por 10. Entonces acá va a quedar 10 I sub 1 más I sub 2. Mira lo que estoy explicando. ¿Ah? Cuando agarro esta malla, considero que por la resistencia pasa la corriente 1, pues no solamente pasa esta, sino también pasa la otra. Más la corriente, ¿cómo estaría? I sub 1 por 1. Entonces acá sería más I sub 1. Entonces acá voy a poner la ecuación, acá sería 15. Acá va a quedar, mira, acá va a quedar 10 I sub 1 más I sub 1 sería 11 más 14. ¿Cuánto sería? Sería 25, ¿no? ¿Está bien? Sería 25 I sub 1 más 10 I sub 2. A ver, aquí podemos sacar quinta todo, ¿cierto? Sería 14, 24, 25. Ahora sacamos quinta todo. A ver, sacando quinta todos, va a quedar la ecuacióncita así nomás. Acá va a quedar 3. Aquí va a quedar 5 I sub 1 más 2 I sub 2. Entonces acá tengo la primera ecuación ya. Malla derecha. A ver, malla derecha. En la malla derecha sería, la única pila sería 10. Entonces en el primer miembro sería solamente 10. A ver, 10. Ahora, acá ¿cómo será? Será 9 por I sub 2. 9 por I sub 2. Acá sería 9 por I sub 1, ¿no? Sería 9 por I sub 2 y acá sería 1 por I sub 2, acá sería I sub 2 más I sub 2 o 10, que es lo mismo prácticamente, sería 10 por ¿cuánto? Por I sub 1 más I sub 2. O sea, las dos corrientes por la resistencia. Entonces, acá tengo la ecuación. Ahora vamos a poner la parte A. ¿Cómo sería? Acá sería 10 igual. Acá ahora va a quedar 9, 11. 11 I sub 2. Acá va a quedar 10 I sub 1 más 10 I sub 2. I sub 2, ¿de acuerdo? De esa manera. Entonces acá va a quedar 10 I sub 1. Acá va a quedar 10 I sub 1. 10 I sub 1. A ver.
acá es 10, ¿no? Acá es 10, perdón. Acá sería 10 y su 1, y acá va a quedar 10 y su 2 más 10 y su 2. Claro, acá sería más 10 y su 2. A ver, todo va a quedar así. Finalmente la ecuación va a quedar 1 igual a i su 1 más i su 2, ¿no? 1 igual a i su 1 más i su 2. Pues acá tengo la otra ecuación. De acá hay que calcular cuánto vale i su 1 y cuánto vale i su 2. ¿Correcto? Mientras, a ver, un matemático va resolviendo estas dos ecuaciones para encontrar el i su 1 y su 2 y luego multiplicarle por 10 para tener la diferencia potencial, vamos a resolviendo el 8. A ver, alguien por ahí que se vaya encargando de resolver la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Ya? A ver, vamos resolviendo aquí. A ver, voy a calcular la corriente total. Aplico la ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. Como hay un grupo de resistencia, acá pongo la resistencia equivalente. Acá ley de Ohm nada más. El voltaje vale 15. A ver, la corriente que proporciona la fuente sería así. De más a menos. A ver, entonces sería la corriente total que se necesita. A ver, señores, estas dos están ¿en qué? En paralelo. ¿Cuánto te da en paralelo la resistencia equivalente de estos dos? A ver, pónganme ahí rapidito. ¿Cuánto? Ya, un medio y un cuarto, ¿no? Un medio, ya está listo. Un medio y un cuarto. La suma de los dos, el I, que sería la sumatoria de las dos corrientes, ¿cuánto sale? La suma de esto sería 0,75, ¿cierto? 0,75 amperes. Entonces, la diferencia potencial, mire, entonces la corriente que pasa por acá sería 0,75, 0,75, ¿no? Amperes. La diferencia potencial sería la corriente por la resistencia. ¿Y cuánto sería este producto? 0,75 por 10. Entonces, la diferencia potencial entre A y B sería la corriente por la resistencia, ley de Ohm, ¿no? Sería entonces la corriente que vale 0,75 multiplicado por la resistencia que vale 10. Entonces sería 7,5 voltios. ¿Correcto? De ese modo, gracias. Gracias al alumno que ha aportado acá para resolver este sistema de ecuaciones. Bien, continuando aquí. Este de acá, señores, ¿cuánto sería en paralelo? 10. A ver, en paralelo. A ver, alguien que le ponga 10, muy bien. Sería 20 medios, ¿cierto? Sería 10. En serie con 5. Acá sería más 5. Entonces, ¿cuánto me sale la corriente? Entonces, la corriente me va a salir, como este es 15, 15, la corriente sale 1 ampere. Ajá, ok. Entonces, por aquí viene 1 ampere. 1 amperio pasa por 5, por acá llega 1 amperio, y luego llega este nudo, una parte viene por acá, y la otra parte por acá. A ver, pregunta. Como estas dos resistencias son iguales, ¿cómo será la corriente que pasa? A ver, alguien abre su micrófono y me dice, ¿cómo serían? ¿Iguales o diferentes? ¿Ah? O alguien que deje en el chat. Igual, muy bien, Yacarín. Entonces, si entras 1 amperes, ¿cuánto viene por acá? 0,5, ¿cierto? Sería 0,5 amperes y por acá 0,5 amperes. Ahora, por aquí viene 0,5, por acá viene 0,5. ¿Cuánto sale por acá? 1 amperio. Entonces, lo que lee el amperímetro aquí sería justamente esta corriente de 1 amperio. Entonces vamos poniendo por acá la lectura del amperímetro. Primera, la lectura del amperímetro sería la corriente I, sería igual a 1 amperio. Ahora vamos a ver la lectura del voltímetro. Mira, el voltímetro se ha colocado entre el punto A y el punto B. Aquí se ha colocado el voltímetro.
de acá es el voltímetro. Entonces, la lectura del voltímetro, es la diferencia potencial entre A y B. Bien, es la diferencia potencial entre el punto A y el punto B. Pero por la ley de Ohm, ¿cómo sería? Sería la corriente que pasa por la resistencia. ¿Qué corriente pasa? Pasa 0,5. 0,5. ¿Cuánto es la resistencia? 20. Es como la mitad de 20. Esto sería ¿cuánto? 10 volts. Entonces, ¿cuánto sería mi respuesta? Lectura del amperímetro 1 amperio y lectura del voltímetro 10 amperios. Ajá. A ver, ¿he sido claro aquí, señores? Número 18. A ver, comente. ¿Se entiende? Ok. ¿Queda unos minutos? ¿Sí? Ya. A ver, para el número 17 vas a aplicar esto, ¿ya? Dice ahí, ve, un estudiante desea conocer el trabajo desarrollado por una ducha, sabiendo que la resistencia vale 30 ohmios, ¿ya? 30 ohmios. Y la fuente de voltaje vale 220 voltios. El voltaje sería 220 voltios. Y la fuente de voltaje durante un minuto. Tiempo sería un minuto. ¿Un minuto cuántos segundos, señores? 60 segundos. Como te piden calcular el trabajo que se requiere, digamos, para mover las cargas y para darte energía, entonces esto de acá se va a calcular así. El trabajo es igual al calor disipado, se va a calcular así. Cuando conoces el voltaje y la resistencia, será así. El voltaje al cuadrado por la resistencia y por el tiempo. O sea, ¿cuánto sería? Sería 220 elevado al cuadrado, partido entre la resistencia que vale 30, multiplicado por 60. Ya de aquí te va a salir el resultado aproximado, dice. Dice acá, considere que la ducha no disipa energía y hay que dar un resultado aproximado, más o menos. ¿Ya? Ok, señores, a ver, hemos entonces culminado la clase de hoy. El tiempo siempre apremia, el tiempo es como se dice, o es nuestro aliado o es nuestro enemigo, como se dice, ¿no es cierto? Pasa rapidísimo. Bien, chicos. A ver, ¿todo claro hasta ahí? A ver, comentario, profe, de la mayoría, a ver. A ver, ¿se entendió primero? ¿Se entendió el tema? ¿Ya? ¿Todo está claro? ¿Sí? A ver, comenten varios, para culminar ya nos estamos despidiendo. O sea, así como entramos, también estamos saliendo, ¿sí? Ah, Clarín dice ahí. Muy bien. Buena explicación. Ok, gracias. Ajá, exacto. Todo claro. Bien, bien, mis estimados pequeños, cuídense. Preparen para la otra clase. Probablemente la otra clase sea electromagnetismo. Hay que venir leyendo algo, ¿ya? Bien, nos vemos. Chao, chao. Un abrazo para todos, ¿sí?